Pues bien, aquí estamos de nueva cuenta, iniciando. Y bueno, hemos estado viendo los temas que ocupan este contenido. Y aquí, el día de hoy, vamos a hablar a, respecto a los circuitos eléctricos. Vamos a hablar un poco de electricidad. Y, y bien, el contenido entonces, estoy presentando, perdón, vamos a ver. El circuito eléctrico, igual que la parte de ayer, vimos el magnetismo, vimos también este, el fenómeno de la electricidad. Eh, Ahora vamos a ver lo que es un circuito eléctrico. También, de la misma manera que la vez anterior, pues aquí tenemos el, ah, ah, aquí tenemos en el hogar, como les decía el día de ayer, en la casa tenemos muchos circuitos eléctricos desde ahora que aparecieron las lámparas de LED. Tiene un circuito eléctrico, los foquitos LEDs que están adentro del foco blanco que vemos. Por eso son ahorradores, esa es la razón por la que economizan mucha electricidad. Entonces, un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí. Pero bueno, ¿pero qué elementos? Bueno, eh, originalmente y al principio, digamos, de cuando se utilizaba la electricidad, déjenme ver si me sirve esta punta para escribir, sí, creo que sí. El primer, bueno, el experimento que originalmente comenzó a hacer Alba Edison, Tomás, era eh, conectar un cable aquí, otro acá, uno con corriente positiva y el otro con corriente negativa. Entonces, él amarraba de aquí un hilito impregnado de carbón y lo amarraba de este otro lado y luego hacía la conexión. En cuanto él conectaba esta parte de aquí, los electrones viajaban en esta dirección, pero era tal la fricción que había en el carbón que este hilito cubierto de carbón, el carbón se calentaba y al contacto con el oxígeno se pulverizaba, se hacía cenizas. Entonces, él buscó la manera de encerrar este hilito de carbón, o sea, un hilo, no digamos que era un hilo de carbón, como el carbón que conocemos, tenía sus características particulares, pero el principio a fin de cuentas era exactamente el mismo. Si nosotros agarramos un lápiz y, y pegamos, y vamos, si le quitamos la madera y agarramos el lápiz, que es lo que raya, y lo conectamos a los dos extremos, de aquí a aquí, es decir, si esto fuera derecho, si pego los dos extremos del lápiz, se va a calentar al rojo vivo y se va a quebrar. Entonces, lo que hizo Alva Edison después fue mejor hacer una espiral. ¿Para qué? Para tener mayor cantidad, porque, es decir, podía poner un hilo de aquí a aquí. Ups, ya me fue chueco, pero bueno, de aquí a aquí. Pero se dio cuenta de que si lo agarraba de aquí y lo empezaba a enredar, entonces todo, sí, digamos que lo enredara. Entonces, en lugar de tener 5 centímetros, al enredarlo de esta manera, podía enredar metros de hilo de carbón. Y se le ocurre entonces meterlo en una burbuja de cristal. Esa burbuja de cristal la tapa
con un corcho, lo tala bien, bien tapada, y le saca todo el aire por aquí. Entonces esto queda sin aire, queda al vacío, es decir, no tiene hidrógeno, no tiene oxígeno, no tiene nada. Al momento de pasar los electrones y agarrar este camino, calentaron la resistencia al rojo vivo, pero como no había oxígeno, se mantuvo encendida por bastante tiempo. Entonces, este, por decirlo así, podríamos decir que fue el primer circuito eléctrico. Ya después de ahí vinieron otros ejercicios, otros experimentos, otras maneras de ver las cosas. Y este circuito eléctrico que vemos aquí, por aquí circula una corriente eléctrica. En este sentido salen los electrones, viajan hacia arriba, llegan hasta aquí y atraviesan esta resistencia, generando luz al momento de que pasan por esa resistencia de carbón, este, que fueron las primeras lámparas incandescentes. Después ya los circuitos que tenemos ahora, las lámparas que tenemos ahora, pues ya no son lo mismo que anterior. O sea, ahorita ya son aparatos, son lámparas con otro principio. Mm, es un diodo emisor de luz. Eso quiere decir LED, Light Emission Diode. Es un diodo que emite luz y se le pone una especie de lupa invertida para que expanda la luz por todas las direcciones. Y entonces con 5 o 6 foquitos, pues podemos, muy pequeñitos, los foquitos son del tamaño de un bracket, más chiquitos a lo mejor, y con 5 de esos foquitos podemos iluminar un cuarto, una recámara. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por eso se llama electricidad, porque son los electrones los que corren a través de los cables. Entonces, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. Se utilizó el carbón por ser, oponer resistencia al flujo de los electrones. Entonces, cuando salen, vamos a imaginarnos que salen corriendo los electrones por aquí, va uno al frente, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y aquí hay una alberca donde el agua les llega a la cintura a los electrones. Al correr y caer por aquí, siguen corriendo, pero el de adelante se detiene. El de atrás llega y choca con él. Y así van llegando, los demás siguen corriendo, se siguen empujando, tanto se acumulan aquí que los electrones calientan la resistencia y se empieza a ver la electricidad. ¿Sí? Los que van pasando se van consumiendo, se van eliminando, y aquí tenemos entonces una lámpara. Entonces, los electrones viajan del polo negativo de la pila, ¿sí?, hacia el foco, en esta dirección. Vamos a quitar alguna cosa de por aquí, vamos a ver. Ujú, ya está. Y no pasa nada, es decir, si esto de aquí, o todo esto de aquí, yo lo quito, no pasa nada, no hay flujo de electrones. Es decir, llegan aquí y se detienen, no circulan ya por ningún lugar. Se satura a lo mejor la línea, pero ya no corren ellos, ya no cruzan a través de nada. Mientras que si yo le pongo la resistencia, entonces los electrones chocan unos contra otros generando la electricidad. Si se rompe la resistencia, se rompe la continuidad y no se enciende el foco. Es decir, si yo quito una parte de aquí, vamos, si hago esta desconexión, no va a haber flujo de electrones. Tiene que estar el cable conectado a la batería para llegar a... las partes de un circuito son primeramente el generador de la electricidad. Un fusible que no permite, sí permite, digamos, o no permite más bien el paso de picos altos de electricidad, es decir, chorros grandes de electricidad, se rompe, se funde, por eso se llama fusible, y no permite ya el paso de los electrones. Corta el circuito antes de que se dañe este foco. Es decir, si de aquí sale una cantidad sin ningún problema, mientras no haya que los detenga, ellos van a circular. Al llegar al fusible,
el fusible está cerrado, pero no al vacío, tiene aire. De tal manera que al llegar aquí, que le va a permitir fundirse cuando pase una cantidad determinada o alta de electrones. Pero es muy débil la aleación, es decir, el contenido de que está hecho los metales, no resiste grandes cantidades de electricidad y se rompe. Protege el interruptor. Bueno, el interruptor no se protege, más bien protege permitir el paso de los electrones. Si lo levantamos, no hay contacto. En el caso de la conducción, llega al receptor, que viene siendo el foco, y o lo calienta. Si cerrado, quiere decir que está continuo, que está pegadito. Abierto, quiere decir pues, que hay paso de electrones. Este es el mismo principio que vimos anteriormente. Los alternadores son generadores de corriente alterna. Ok. Regularmente nosotros tenemos corriente alterna en nuestras casas. Es decir, que tenemos dos cables que están alternando su tipo de corriente. Es decir, tengo este cable que llega a la casa. Un lado es positivo y otro lado es negativo. Un instante, un milisegundo, porque enseguida cambia de polaridad. Se viene este a negativo y este cambia a positivo. Un milisegundo después cambia también este a positivo y este a negativo. Este cambio tan fuerte que está viendo es decir, que deja cruzar electrones y los detiene, deja cruzar y los detiene, deja cruzar y los detiene, se da de tal manera tan rápido que cuando tocamos los cables sentimos que nos tiembla la mano, que nos vibra bastante fuerte. Porque, bueno, pues por el brinco de repente, es decir, que lo que hace el músculo al recibir los electrones es contraerse, deja de recibirlos, se descontrae, los vuelve a recibir, se contrae, pero es a una velocidad tan grande que sentimos la vibración tan fuerte y nos lastima. Al oponer resistencia nuestra piel, nuestra carne con los electrones, se calienta la piel, se calienta la sangre, se calienta el agua, y si pasa por todo nuestro cuerpo, nos encendemos. Es decir, se nos prende fuego, sobre todo en los pies, que es donde estamos colocando, donde están colocados los pies, y hacen tierra más directamente. ¿Ok? Entonces, se está alternando. Un momento es positivo y otro es negativo. Cuando tengo yo dos cables y todo el tiempo este permanece positivo y este negativo, aquí no voy a sentir digamos, el toque. Simplemente se va a calentar el cuerpo, se va a encender, si es la corriente muy alta, eh, pero no voy a poderlo soltar. Es decir, me voy a agarrar de aquí y no lo voy a poder soltar, porque como en ningún momento cambia la polaridad, no hay un momento en el cual yo pueda soltar. El cerebro automáticamente va a tender a soltar el objeto y aprovecha el cambio cuando este se apaga e intercambian la polaridad. En ese momento el cerebro puede retirar la mano. En muchas ocasiones es tan fuerte el cambio que se da que la persona sale expulsada, lejos de la corriente si la corriente es muy elevada. Esto permite que se salve la vida al poder soltar el objeto con el que estoy agarrando. Mientras que el otro, el, cuando es continua la electricidad, los músculos se engarrotan, aprieto más el cable sin querer y es cuando la gente muere electrocutada en este tipo de corriente. Entonces, los conductores es el tipo de materiales por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento hacia otro del mismo circuito. Regularmente son de cobre o aluminio, una aleación de aluminio que permite la conducción de la electricidad, materiales buenos conductores de la electricidad, o lo que es lo mismo, que ofrecen muy poca resistencia eléctrica. Es decir, a los electrones se les hace facilísimo correr a través del cobre, a través del oro. Por el oro parece que van patinando en mantequilla. Es facilísimo. Mientras que si le pongo hierro,
los electrones tardan en pasar más y tardan más les cuesta más trabajo pasar, entonces se calienta el hierro al momento de que pasan a través de él y se puede fundir el hierro también. Ah, los receptores son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía. Por ejemplo, los focos que transforman la energía eléctrica en luminosa o luz. Los radiadores transforman la energía en calor y los motores en movimiento. O sea, al aplicar la electricidad a un motor gira de tal manera que provoca un giro constante a una velocidad elevada, pudiendo mover grandes cantidades de material. ¿Okay? Los elementos de mando o control, bueno, pues es el switch, permite cortar o darle continuidad a la electricidad. Y están los interruptores directos, los pulsadores, conmutadores, etcétera. El push-pull, empuja y suelta. Y los elementos de protección, como el fusible, cuando llega una corriente muy elevada, quema los elementos del circuito y no permite el paso de la electricidad hacia el resto de... Eso es lo que hacen, digamos, los reguladores que ya casi no se utilizan. No tenemos ya mucho cuidado y por ahí en casa tengo dos todavía. Uno está en uso, el otro creo que no, pero uno porque ahí conecto la computadora, por eso me doy cuenta. Protege los picos altos de electricidad que le llegan y me protege las pilas de la computadora. Se puede proteger las televisiones, se pueden proteger también los refrigeradores si ponemos un circuito, un eliminador de picos, una fuente no es una fuente, es un eliminador de picos tal cual. Antes le decían regulador hace años, porque detenía la energía y dejaba pasar la cantidad necesaria para alimentar la televisión, el refrigerador y otros aparatos. Hay muchos tipos de circuitos eléctricos que se pueden clasificar de diferentes maneras. Algunas de las más frecuentes son las que indicamos en la lista. Según el tipo de señal, por ejemplo, hay circuitos de corriente directa o corriente alterna, lo que acabamos de ver hace un momento. Según el tipo de configuración, es el tipo de categoría más común, incluye los circuitos en serie, en paralelo o mixto. Si esos foquitos de Navidad, aquí tengo uno, vean que tienen dos patitas y tienen unas estrellitas así, y cuando entra corriente por aquí y sale por acá, se enciende, ¿ok? Y aquí puedo conectar otro. Y ya viene Navidad. Y aquí puedo conectar otro. ¿Ok? Pero aquí puedo tener una línea positiva, una línea negativa. Y aquí puedo conectar otro foquito. Aquí están conectados en serie. No puedo escribir con él porque no tengo aprieto demasiado el mouse. Oh, en serie. Y aquí están conectados en paralelo. Cuando se rompe dejan de funcionar todos porque se rompe el circuito. Pero si tengo con un foquito aquí, con otro foquito acá, y cuando alguno de estos elementos, si la corriente se corta de aquí, este es positivo y este es negativo. Si, al cortarse de aquí, este va a prender sin ningún problema, este también,
pero de aquí para acá no van a funcionar, porque aquí hay un corte de electricidad. Bien. Entonces, a veces compramos una serie, decimos que compramos una serie navideña, aunque la serie no venga en serie, porque se funde un foquito y la mitad de la serie deja de funcionar. El resto sigue prendido. Basta encontrar cuál parte de por aquí se fundió y reemplazarla. O basta encontrar cuál es el foco que se dañó aquí, quitarlo, pegar los cables y el resto de la serie va a funcionar porque están conectados en serie. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al tipo de configuración, ya sea en serie, paralelo, o se pueden combinar los dos, pero son sus circuitos ya más sofisticados. Según el tipo de régimen, cuando es corriente periódica, corriente transitoria o corriente permanente. ¿Sí? En momentos está conectado a la electricidad, hay momentos en los que ya no, y hay diferentes etapas en el circuito. De acuerdo al tipo de componentes, por ejemplo, un circuito eléctrico, un circuito electrónico, el voltaje, digamos que el circuito eléctrico maneja la electricidad directa del cable como viene, y el circuito electrónico disminuye los kilowatts, los divide en volts. Se agarra muy poca electricidad, disminuye, la convierte, le baja la intensidad. ¿Okay? Y esto, como les decía, son cosas que regularmente las vemos en casa, las vemos constantemente. Este, y las tenemos, nada más que obviamente no nos damos cuenta, salvo que en algún momento, eh, abra yo una televisión, sobre todo de las viejas, me voy a encontrar con partículas así como esta. Dice, para poder realizar un circuito electrónico casero, se recomienda empezar por diseñar un diagrama de flujo electrónico, el cual es un esquema donde se representa el orden en que trabajan cada uno de los componentes que lo van a integrar. De esta forma se simplifica de forma más rápida estudiar las interconexiones en cuanto a dónde serán ubicadas y cómo se relacionan entre sí. La resistencia la vamos a encontrar en esta presentación. Hay otros tipos de resistencias, pero no son muy comunes. Esta resistencia eh, es un dispositivo cuya función es la de... Quitamos esto de aquí. Es la de oponerse al paso de la corriente eléctrica. Hay este tipo de resistencias que detienen el flujo de electrones, disminuyendo el paso y dejando salir aquí ya los electrones más cansados a menor velocidad o menos cantidad de electrones, porque la velocidad de la luz es constante, eso no cambia. Y traen un código el cual nos indica qué tan resistente o qué tanto se opone al paso de los electrones a través de sí misma. Algunas son demasiado resistentes, es decir, oponen mucha resistencia, no dejan que pase tantos electrones a través de ahí, pero otros lo dejan, otros tipos de resistencias, así como lo ven aquí igual, pero con otros colores, porque el color va a depender qué tipo de resistencia sea. Entonces, puede ser que uno deje pasar menos electrones, otro deje pasar más. Bien. El transistor es un dispositivo. Se utiliza para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Dependiendo la cantidad de electricidad que entra, o sea, la electricidad que sale. Posible, uh, o puede rectificar también el flujo de la corriente a través de él. El término transistor es la contracción en inglés de transfer resistor o resistor de transferencia. ¿Ok? Y tiene también su código, el código EBC. La resistencia que vimos anteriormente tiene diferentes colores, rojo, amarillo, negro, azul, verde, y dependiendo el tipo de resistencia es. Entonces decimos que el transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Amplifica, oscila, conmuta o rectifica
¿sí? Y se utilizaba sobre todo en los aparatos de radio y las televisiones antiguas. Ahorita ya estos están siendo reemplazados por otro tipo de transistores, de otro tipo de aparatitos como ese. El capacitor es este dibujito que vemos aquí. Se presenta de diferentes maneras. Pueden de repente un día agarrar una computadora vieja, una tableta vieja de algún aparato, un estéreo, sobre todo los estéreos de casa, donde poníamos antes los CDs, solían tener bastantes, vamos a encontrar de esta forma. Es decir, puede uno leer y uno sabe, de acuerdo al tipo de capacitor, dependiendo los microfaradios y el voltaje que resiste, eh, vamos a saber qué cantidad de energía puede almacenar por cierto tiempo. Estos aparatitos, sobre todo digamos que en los ochentas, las grabadoras, las fuentes sí, las fuentes de poder en las que se conectaban muchos aparatos, tenían este tipo de capacitores, y todavía los hay, todavía muchos lo tienen, pero los habían, digamos que del tamaño de un dedo delgado de una persona regular hasta un dedo gordo de una persona peso promedio. Y tienen la capacidad de almacenar electricidad, es decir, sirven como arrancadores en un momento dado. Tiene un poquito de electricidad, a tal punto que a veces los quitábamos del circuito, quedaban cargados, los agarrábamos y nos daban un buen toque este tipo de, de transistor. ¿Ok? Eh, por eso dice aquí, el capacitor es un dispositivo eléctrico que permite almacenar energía en forma de campo eléctrico, es decir, es un dispositivo que almacena cargas en reposo o estáticas. A diferencia de una batería común, el capacitor solamente almacena la energía y puede actuar de filtro en un circuito electrónico. En cambio, la batería no solo almacena la energía, sino que también la genera. ¿Ok? Este es un aspecto en el cual muchos jóvenes se confunden. No obstante, dicen, indaguemos un poco y veamos como inicio la creación de este componente electrónico que tanto usamos en la actualidad y cuáles fueron sus creadores. Bueno, en la historia pueden buscarla, es bastante el contenido, pero aquí lo vemos. En un circuito eléctrico lo voy a ver representado de esta manera. Aquí está la conexión por donde entra la corriente. Y esto que vemos aquí representa a uno de estos. Han habido accidentes bastante fuertes, sobre todo cuando hemos almacenado aparatos viejos por mucho tiempo, de repente los rompemos o los tiramos y la gente se le hace bonitos estas cositas, las agarra y se llevan un toque bastante fuerte. Como lo puentea uno regularmente, las dos patitas que le salen, nos tocan la mano, las dos al mismo tiempo, o las tratamos de agarrar nosotros con los dedos y hace un puente entre el dedo gordo y el dedo índice y deja venir una cantidad fuerte de electricidad, dándole un toque a la persona que lo toma, ¿no? La función de un circuito integrado es simplificar una función eléctrica. El mismo nombre nos lo dice, circuito integrado. O sea, eh, un circuito eléctrico son resistencias y transistores juntos. Pero con el paso del tiempo dejó de producirse, de fabricarse este tipo de aparatos porque después, vamos, cuando se utilizaban los transistores que les acabo de comentar, encontraron la manera de dibujarlos con una pintura especial sobre una tabla simulando los componentes eléctricos, sobre todo otros. El capacitor es muy difícil digamos, sustituirlo por una pieza más pequeña o por una pieza impresa, porque almacena bastante energía, entonces no podemos guardar mucha energía en una pintura. Sin embargo, cada vez los aparatos tienen menos componentes, son más ligeros, son más livianos. Eh, Y es entonces aquí en donde estamos viendo los aparatos o los, sí, exacto, sí, los aparatos vemos que podemos conectar a la electricidad y que podemos interactuar con ellos. Se nos acaba el tiempo en este video. Recuerden que pueden ustedes adelantarle, atrasarle
pausarle, hacer sus notas y obtener un mayor aprendizaje. Vamos a convertir este video, Lupita, y nos vemos en unos 5 o 10 minutos nuevamente. Vuelvo a enviar otro link para que no haya problema con la conexión.